Bien, le reiteramos los buenos días y feliz sábado para todos. Esperamos con la ayuda de Dios, ¿verdad?, que todos los hermanos que hayan llegado hoy a este santo lugar hayan venido realmente con el deseo, con el sentimiento, ¿verdad?, de venir a adorar a Dios. No hay nada mejor que eso, ¿verdad?, de venir a adorar a Dios con ese espíritu, ¿verdad?, que debe caracterizar a todo verdadero hijo de Dios. En esta mañana vamos a tener un pequeño tema, ¿verdad? Bueno, tal vez para algunos hermanos puede ser directo, digamos. Pero el objetivo no es amonestar a nadie ni criticar a nadie. El objetivo es más bien reconocer que mientras nosotros vivamos en este mundo y llevemos una vida cristiana, pues nosotros debemos ir depurando ciertas cosas, ¿verdad?, en el camino. Porque recordemos que la perfección nosotros no lo vamos a alcanzar en esta tierra, sino en el reino celestial. Pero lo vamos a alcanzar siempre que nosotros vayamos depurando esas pequeñas cositas que debemos dejar de hacer. Hago una pregunta introductoria. ¿Cree usted que hay ateísmo en la iglesia, sí o no? Por eso sí son como bien cortados. Sí. ¿Hay ateísmo en la iglesia, sí o no? Hay ateísmo en la iglesia, tristemente. Entonces, en esta mañana, nosotros vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, en bien breve, cuáles son los tipos fundamentales de ateísmo que hay en la iglesia. Y cuando hablo de ateísmo, no es específicamente de que si creemos en una doctrina o si dejamos de creer en otra, o creemos en una de una manera u otra. Es algo simple. Es con respecto a la asistencia a la iglesia. Vamos a ver en esta mañana los 5 tipos de ateos que existen en la iglesia. El primero es el siguiente. Aquellos que asisten a la iglesia fielmente, salvo que en algunas ocasiones cuestionan la voluntad de Dios. Tal vez usted dirá, bueno, yo soy un fiel asistente de la iglesia, pero está la otra parte. ¿En alguna ocasión he cuestionado la voluntad de Dios? ¿Me encuentro cuestionando la voluntad de Dios? ¿Me encontraré en un futuro cuestionando la voluntad de Dios? Recuerden el caso cuando Dios se le apareció a Gedeón. ¿Cuál fue el llamado que le hizo? Tú eres un varón esforzado y valiente. A ti te he elegido para hacer la guerra contra los enemigos de tu pueblo, los madianitas. Así que emprende la obra, que la victoria está asegurada. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? ¿Cómo es posible de que dice que Jehová está con nosotros? ¿Cómo vienes a mí y me dice que yo soy esforzado y valiente si estoy escondido aquí? ¿Cómo vienes a mí a decirme que yo no tengo experiencia militar, que vaya a dirigir a mi pueblo para combatir a un pueblo que está adaptado a hacer guerra, cuando nosotros humanamente no podemos hacerlo? Cuando no tenemos las herramientas para hacerlo. Cuestionando, y todos sabemos la historia de Gedeón. ¿Cuántas veces cuestionó la voluntad de Dios? Le pedía prueba a Dios para ver si realmente era Dios quien estaba hablando con él. Para ver si realmente Dios estaba seguro de lo que estaba diciendo. Sí, porque a veces nosotros, la manera de cuestionar a Dios es probar a Dios para hacerle entender a Dios que Dios está equivocado. O sea, que delante de Dios nosotros nos ponemos como en lugar de Dios. Tú estás equivocado. Yo no puedo hacer la guerra a los madianitas, porque yo no tengo poder suficiente. No tenemos recursos suficientes. No tenemos experiencia suficiente. Tú estás equivocado y por eso puso a Dios a prueba. Y tristemente, mis queridos hermanos, hoy en la iglesia hay muchos hermanos que si usted lo ve que asiste a la iglesia, usted lo ve que puntualmente viene. Y nosotros somos bien dados a de cierta manera, criticar
constructivamente por lo que vemos. Como este hermano viene, como este hermano no deja de venir a la iglesia, ese va derechito para el cielo. Ese sí que está salvo completamente. No sé cómo se las arregla porque yo tengo muy poco tiempo, tengo muchos quehaceres, pero ese hermano siempre está ahí. Pero tal vez ese hermano que viene todos los días a la iglesia es el hermano que continuamente cuestiona la voluntad de Dios. O sea que por asistir a la iglesia no nos vamos a salvar. Pero no quiere decir que dejar de asistir a la iglesia también nos vamos a salvar. El otro tipo de ateo que existe en la iglesia, aquellos que asisten a la iglesia por costumbre familiar, pero no por necesidad. ¿Qué es lo que te impulsa a ti, mi querido hermano, venir a la iglesia? Porque desde que nací, mis padres me están llevando, porque la gente se viste bonito, porque ahí hacen un culto muy bonito, porque te dan una buena recepción, o como en algunos casos, porque en esa iglesia dan almuerzo cuando se termina, o hacen muchos regalos, o porque en esa iglesia está la chica o el chico que a mí me agrada, o la persona que yo quiero como pareja para el resto de mi vida, o simplemente para descansar, para olvidar mis ideas, para entretenerme en algo. ¿Cuántos hermanos asisten hoy a la iglesia por esos motivos, por esas simplezas, por esas cosas que no le aseguran salvación? Ahora, ¿cuántos hermanos habrán en la iglesia que vienen por necesidad? No porque necesitan de una iglesia, porque la iglesia nos salva, sino por la necesidad de fortalecer su fe. Por la necesidad de venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la necesidad de estar tan agradecido a Dios, de venir a este lugar y entonar cantos con gozo y alegría. Por la necesidad de contagiar su fe con aquel hermano que tal vez está débil espiritualmente. Por la necesidad de contagiar su gozo, su alegría, su espíritu, su ánimo con esos hermanos que tal vez vienen desanimados a la iglesia. ¿Por qué venimos hoy a la iglesia? ¿Qué me impulsa a venir hoy a la iglesia? Y allí el apóstol Pablo, según le escuchamos en la lectura bíblica elegida para esta mañana, nos muestra de que esta deficiencia existía en su tiempo. Por eso recomienda, no dejen de congregarse como ¿qué? Como algunos tienen por costumbre, como algunos suelen hacer, como a muchos les gusta hacer. Si usted mirara a su alrededor aquí, ustedes lo saben, yo no. ¿Cuántos hermanos de lo que usted sabe que son miembros de la iglesia faltan hoy? Ahora, ¿será que esos hermanos habrán faltado justificadamente? Puede ser que muchos, puede ser que otros no. Eso solamente lo sabe Dios y ellos. Pero mis queridos hermanos, lo importante es entender que el mayor privilegio y el mayor gozo que tenían los israelitas en la antigüedad era ir a adorar al Señor. Fíjense si eso era algo tan imprescindible, tan sagrado, tan crucial, que Dios allí en el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo, en el capítulo 17, habían 3 fiestas fundamentales a las que el pueblo de Israel no debía faltar. Y en esas fiestas todas las personas debían asistir. Porque si faltaban era una falta directamente contra Dios.
Deuteronomio 17, ¿verdad? Era una falta directamente contra Dios. Y lo más importante, debían presentarse no con las manos vacías, sino llenos. ¿Por qué? Porque Dios te bendice continuamente. Y si tú vienes aquí a la iglesia, cuando digo con las manos vacías, no nos enfoquemos en dinero. No nos enfocamos en dinero. Si usted viene aquí a la iglesia, ¿verdad? Con un espíritu sin deseo de agradecer a Dios, con un espíritu sin deseo de adorar a Dios, de cantar a Dios, de rendirle a Dios homenaje, gloria, alabanza y gratitud. Si usted viene aquí simplemente para sentarse, usted no le está dando el rendimiento o la adoración que Dios espera de usted. Usted viene y se sienta, pero se sienta como un monjeto, nada más. Pero usted cuando viene aquí, viene lleno de Dios, porque Dios lo ha bendecido durante toda la semana. Y no puede existir en la mente de Dios un hijo de Él, que Él bendice toda la semana y viene aquí a este lugar y viene con las manos vacías, y viene con su mente vacía, viene con su corazón vacío. Usted tiene que venir lleno de Dios, lleno de las bendiciones de Dios. Por eso cuando usted vuelva a venir a la iglesia, medite y concéntrese. Pregúntese a sí mismo, ahora estoy dirigiéndome a la iglesia. ¿Qué me impulsa a mí ir a la iglesia? El otro aspecto que muestra tristemente el ateísmo en la iglesia son aquellos hermanos que asisten a la iglesia, pero no les gusta aportar nada para la iglesia. Vamos a ver qué nos dice ahí 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Quien lo tenga lo puede leer. Primer carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esos hermanos que siempre viven en un estado de quietud. Esos son hermanos que también asisten puntualmente y regularmente a la iglesia. Pero ahí se quedan nada más. Son miembros de asistencia. Son miembros de bancos. Pero nada más, hasta ahí. Usted no puede contar con él hermano, puede tener una oración. Usted no puede contar con él, hermano, puede tener tal parte en la iglesia. Hermano, puede ayudar en esto. No, esos hermanos no saben hacer nada, no quieren hacer nada y no necesita que se les moleste para nada. Por eso el apóstol Pablo dice, alienten a esos hermanos que están ociosos en la iglesia. Alienten a esos hermanos que simplemente están de brazos cruzados. Alienten a esos hermanos que no les gusta poner a funcionar sus neuronas. Alienten a esos hermanos que saben que tienen dones y talentos que fueron provistos por Dios para él, no para él, sino para edificación de la iglesia a través de la reproducción que él haga, del trabajo que él haga. Alienta a esos hermanos para que comience a trabajar para la obra de Dios. Y a veces esos son los hermanos también que les gusta mandar. No, yo no puedo hacer esto, pero mira, fulano sí. Yo no puedo hacer esto, pero mira, ciclano sí es bueno en esto. Pero él no quiere hacer nada. Él sí puede mandar. Él sí es bueno en elegir quién puede hacer las cosas. Pero a él nadie lo puede elegir para hacer nada. Hermanos que asisten a la iglesia, pero no les gusta aportar nada para la iglesia. Hermanos que asisten a la iglesia, pero les gusta que aporten para él, pero no les gusta dar nada. Esos son los hermanos que también juegan el papel de víctima. No porque a mí nadie me ve, no porque a mí nadie me dice, no porque a mí nadie me da, no porque a mí nadie me tiene en cuenta. Pero si tú eres el primero que te gusta dar el retroceso, no te gusta dar un paso al frente. ¿Quieres que todo el mundo te tenga en cuenta cuando tú eres el primero que tomas un estado de reacción?
cuando dices no. El otro tipo de hermano que tristemente vive una vida atea en la iglesia. Aquellos hermanos que asisten a la iglesia solo para criticar todo y también para criticarlos a todos. Aquellos hermanos que son expertos en decir lo que está bien y mal en la iglesia. Aquellos hermanos que son expertos en decir cómo se debe vestir y no el hermano de iglesia. Aquellos hermanos que se creen que porque llevan mucho tiempo en la iglesia se la saben todas y saben decir quién es el hermano capacitado para bautizarse o no. Aquellos hermanos que se creen expertos en decir quién es el pastor ideal para dirigir la iglesia. Aquellos hermanos que se creen expertos en decir quién se debe subir o no a la plataforma a predicar. Aquellos hermanos que no sé por qué están en la tierra, deberían estar en el cielo. Porque se consideran a sí mismos perfectos. Porque se consideran a sí mismos jueces. Porque se consideran a sí mismos infalibles, no cometen error alguno. Son los más insignes, los más trascendentales para hacer todo. Ahora, la crítica no es mala, sino es para destruir. Usted puede criticar, pero constructivamente. Cuando usted critica constructivamente, usted más bien anima para que las cosas se hagan mucho mejor de lo que ya se están haciendo. No es para censurar y para decir, no, esto está mal, lo mejor es hacer esto que yo estoy diciendo. No, es para aportar mayores ideas, para que la casa de Dios siga creciendo y siga siendo columna y baluarte de la verdad. Por eso a la vista de Dios nosotros somos ¿qué? Un cuerpo, donde cada parte del cuerpo aporta algo para que ese cuerpo siga marchando hacia arriba y hacia el frente. No simplemente para que una parte del cuerpo sea quien dirija todo y diga, yo quiero que camines para aquí, yo quiero que digas esto, yo quiero que hagas esto. No. Somos un cuerpo. Y a la vista de Dios, nadie es imprescindible. A la vista de Dios, todos somos necesarios. Ahora, trate o imagínese por un momento, si usted ahora dice, no, este dedo pulgar mío lo veo muy feo, mejor me lo voy a cortar. Bueno, córteselo. Tal vez usted pensará que no lo va a necesitar para ahora. Pero cuando usted vaya a agarrar algo, ¿qué va a suceder? Ahí se va a acordar de su dedo pulgar. Oye, pero ¿para qué me lo corté? Ahora no puedo agarrar nada con mi mano derecha. Me era necesario tenerlo, pero tú decidiste extirparlo de tu cuerpo. Entonces en la iglesia ocurre lo mismo, mis queridos hermanos. No somos dados para censurar y criticar. Somos dados para que todos unidos en la misma fe contribuyamos en la causa del Señor. Y en último lugar, aquellos hermanos que asisten escasamente a la iglesia, injustificadamente, en muchas ocasiones, por ciertos motivos. Esos hermanos que son hermanos fantasmas. Ustedes saben que hay, no estoy hablando de esta iglesia, en manera general. Hay hermanos en la iglesia que no se sabe que son hermanos de la iglesia. Porque vienen hoy y después se pasan meses sin venir y como usted no acostumbra a venir, usted no se conoce. Ya, allá en Cuba, yo lo digo por experiencia propia. A veces, en ciertas iglesias, cuando yo comenzaba, uno como pastor llega y quiere ver la feligresía de la iglesia, ve cómo está todo, para comenzar a tener ideas. Y bueno, me reúno con la junta, fulano de tal. ¿Quién es fulano de tal? En la misma junta. ¿Y quién es fulano de tal? No lo conozco. ¿Y quién es fulano? Fulano de tal. Por ese hermano hace tiempo que no viene a la iglesia. O sea, son hermanos tan esporádicos, tan fantasmales, que ni siquiera se conocen en la iglesia.
Ah, pero son esos hermanos también que el día que ellos se acuerden de venir a la iglesia, usted lo ve que viene con tremenda pompa, usted lo ve que viene tratando de dirigir todo, tratando de meter su consejo en todas las cosas, y nunca viene. Y cuando viene se cree que es imprescindible. Y en el tiempo de los hijos de Israel, había esta costumbre cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Siempre que el pueblo pecaba contra Dios, entre otras cosas, entre muchas cosas, estaba también que dejaban, ¿verdad?, de rendirle culto a Dios. Antiguamente en el pueblo de Israel, como tal, no había iglesia donde se asistía diariamente. Era el templo, pero no era donde usted entraba dentro del templo. Porque sabemos que solamente los sacerdotes ungidos eran los que podían hacerlo. Pero una manera de cómo venir diariamente a rendirle adoración a Dios era a través de ¿qué? Del sistema de sacrificio diario. Y habían hermanos que se habían olvidado tanto de Dios que iban a hacer ese sacrificio cuando bien le parecía. Pero Dios es tan benévolo con cada uno de nosotros que por eso en todo ese sistema ceremonial de sacrificio, Él había elegido un día, que era el sacrificio del día de ¿qué? De expiación, donde todas las personas debían asistir, porque todos necesitamos ser expiados por la sangre del Cordero inmolado. Entonces Dios lo hacía también, no solamente para expiar los pecados del pueblo, sino también para que ese hermano que durante tanto tiempo se había alejado de Dios y había dejado de venir a dedicar esa ofrenda a Dios, ese hermano tuviera la oportunidad de nuevamente recomprometerse con Dios y venir el día de la expiación. Fíjense hasta qué punto Dios nos ama. Pero hay hermanos que son tan necios que no entienden eso. Y vienen a la iglesia cuando bien le parece. Y a veces hay hermanos que uno no vienen a la iglesia y uno como hermano de iglesia, uno trata de llamarlo, trata de ir a su casa para, hermano, no para enjuiciar a nadie. Mira, te extrañamos en la iglesia, aconsejarle, animarle. Y esos hermanos se te engrifan, te sacan las uñas. Y hasta te botan de la casa. En vez de agradecer que hay una parte del cuerpo que se está preocupando por usted, que está interesado en usted. Y hay muchas causas, mis queridos hermanos, no vamos a entrar en detalle, pero citándole algunas por las cuales a veces no dejamos de venir a la iglesia. Simplemente porque estoy cansado, porque me levanté tarde, porque está nublado, porque si el pastor que no predica hoy, o si el pastor que predica hoy no me gusta como predica, o porque hay que caminar mucho, o porque me vino una visita, o porque tengo la ropa sucia, o sea, causas injustificables delante de Dios. Causas injustificables delante de Dios cuando el más perjudicado soy yo, no es Dios. Entonces, mis queridos hermanos, estos son los 5 tipos de ateo que habemos en la iglesia. Ahora yo quiero compartir con usted algo un tanto, no es risible, pero es simplemente para meditar, es un pensamiento. Respecto a los 2 tipos de iglesia, ¿ya está listo, hermano? A los 2 tipos de iglesia que usted quiere pertenecer. Ahí está. La iglesia Icabod. Usted sabe que Icabod significa sin gloria. Es ese nieto, ¿verdad?, de Elí, que tristemente cuando nació en malas circunstancias porque Elí falleció, cuando escuchó la muerte de que sus 2 hijos, Ofni y Fines, habían sido muertos porque eran desleales delante de Dios. Y dice que su nuera dio un hijo y le puso Icabod, que significa... Bueno, dice acá, la familia del Señor.
en cuando tiene el mismo nivel de lealtad al Señor. El hermano temeroso no puede asistir si llueve o si hace mucho calor o mucho frío, etc. La hermana harta de mora llega pero a tiempo para interrumpir el sermón, con su entrada. El hermano atrasado a veces entra antes y a veces después de la hermana mora. La hermana perezosa dice que está pensando asistir tal vez el otro sábado. Ocupado, dice que realmente quisiera ir, pero tiene que atender un negocio. Don Mundano se hizo miembro de la iglesia, pero no se ve porque ella demanda mucho de su tiempo, demanda mucho de su dinero y también mucho esfuerzo. El hermano muy delicado está asistiendo, pero no se le ha visto desde que eligieron a otro como anciano en lugar de él. La hermana herida de corazón tiene un gran problema parecido. Alguien no la saludó la última vez que asistió. Ahora, la iglesia Ebenezer. Ebenezer, ustedes saben que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Allí cuando Dios, ¿verdad?, mandó que el pueblo de Dios se reuniera en Mizpa, dirigido por el profeta Samuel. Dice acá, el hermano dedicado está constante como las olas del mar. La hermana decidida trae consigo a sus niños. El hermano puntualidad es tan confiable como la salida del sol. La hermana trabajadora es una joya. La congregación quisiera tener muchas trabas como ella. ¿Y qué decir del hermano fidelidad? ¿Qué eran sin él? Luego ahí también están los hermanos mansedumbre, amparo de muchos, caridad del alma, consuelo a otros, constancia de ánimo y evita guerra. Ahora, ¿qué tipo de iglesia o a cuál tipo de iglesia usted quisiera pertenecer en esta mañana? A la iglesia Ebenezer, ¿verdad? ¿Será difícil que nosotros participemos o formemos parte de esa iglesia? No es difícil. No es difícil si nosotros amamos a Dios. No es difícil si nosotros respetamos a Dios. No es difícil si nosotros, en vez de cuestionar la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios. No es difícil si usted, tanto como yo, quiere y vive como salvado. Mi querido hermano, es el tema que nosotros hemos tenido para esta mañana. Teniendo en cuenta que, a pesar de que sí, la iglesia puede que siga teniendo este tipo de ateísmo hasta que Cristo venga, pero va a ser una iglesia triunfante al final de la historia. Y en esa iglesia triunfante, Dios quiere que usted y yo seamos parte de esa iglesia. Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese cuerpo. Dios quiere que usted y yo escribamos una nueva página en la historia, no de este mundo, sino en la historia de este universo. Cuando entremos a ese lugar lleno de gloria, lleno de sabiduría, con nuestros cuerpos transformados, ¿verdad?, al lugar celestial que Dios tiene preparado para ti y también para mí. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos.